Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo conversatorio del DIGE. Estamos ya reunidos con algunos de nuestros contertulios. Buenos días a todos. Espero hayan tenido buena semana. ¿Qué Buenos tal? días. Te he visto muy activo Buenos días escribiendo con algunos todos. artículos. Perdón. Ah, Sí. sí. He estado tratando de mantener el ritmo por lo menos de movimiento neuronal. Eh, y tal vez por la fortuna de que me han ido llegando algunos comentarios, precisamente ahora publicar en LinkedIn se ha vuelto un poquito más entretenido porque pues la gente comenta. Antes uno publicaba y eso era cricket, ¿no? Pero Era parece como ser que escribir hay. un graffiti en la muralla del patio de la casa, pero la escondida, la que está tapada por el árbol. Ni siquiera por dentro. Sí. Se escribir Y el por dentro, graffiti, pero y por, por dentro de eso. y por dentro además. Entonces, pero no, han habido unos comentarios interesantes y el, el, el primero, o sea, una de las cosas que escribí, ya no me acuerdo si es la semana pasada, porque es que preparé otra para esta semana, para mañana precisamente, eh, que nosotros le conocemos a Steve Jobs tres cambios fundamentales, que es un video corto que está rueda por internet mucho, que son los tres cambios desconocidos que hizo Jobs cuando volvió a Apple a tomar control de la empresa para sacarla del abismo, digamos. Que pues en ese video aparecen tres cambios fundamentales y que están muy alineados con la lógica de teoría de restricciones y con lo que nosotros pensamos, porque no es solamente teoría de restricciones en el ámbito duro de las soluciones logísticas o lo que la gente entiende o conoce de TOC. Pero una de las cosas que hizo, y uno va y efectivamente lo puede comprobar hoy en día, cuando Apple estaba operando, pues tenía unidades de negocio que estaban referidas a las unidades de negocio que estaban desarrollando productos para el canal educativo, para el canal corporativo, llamémoslo así, el otro público. Había una cantidad de mezclas de portafolio, de cosas, de plataforma. Era eh, una merienda desordenada, digamos, había de todo y nada, y nadie sabía qué hacer. Y una de las cosas que Jobs insistió es que para evitar y eliminar la competencia y el enfoque de a quién se le iban a asignar qué costo o qué impacto desde el punto de vista del costo del producto, la repartición del presupuesto, dijo, no, aquí es un solo estado de resultado, un solo reporte financiero para toda la compañía y se acabó los centros de costo, centros de profit y toda esa porquería. Se acabó. O sea, de un plumazo. Y entonces, cuando hace eso, el impacto es que la gente no le queda más remedio que en vez de estarse preocupando por los centavos que supuestamente le corresponden en su parte del presupuesto y por las que tiene que demostrar que hace cosas, ¿no? Y que además tiene la presión y el incentivo para gastárselo todo, ¿no? Entonces, ahora la gente en qué se tuvo que enfocar en hacer lo otro que hizo Jobs. ¿Qué fue las otras tres cosas que hizo? Primero, con Matías se lo hemos mostrado a varias gente, es, agarró el portafolio y dijo, vamos a tener tres productos, de todos los 50 y tantos, 200 y tantos, los que sean, ¿sí? Se acabaron, vamos a tener tres. O sea, eliminó una cantidad de complejidad de cosas y dijo, nos vamos a enfocar. Después, lo otro que dijo fue de la cadena de suministro, cuando empezamos a mirar entre nosotros y los fabricantes, antes de llegar a los distribuidores, tenemos como 3 meses de inventario. Y entre los distribuidores y las tiendas, otros 3 meses. Vamos a eliminar todo eso. Vamos a reducir eso a la mínima expresión. Entonces, ya obviamente, al reducir el lead time y todas estas cosas, pues obviamente el inventario se reduce, se acelera la velocidad de respuesta, mejora el flujo de caja y no solo eso, sino que además ahora cuando Jobs dice vamos a lanzar algo, pues lo lanzan cuando les da la gana y llega cuando tiene que llegar a la tienda. Y ahí viene todo el desarrollo de la rama de las tiendas, etc. Y el tercero habla acerca de la comunicación del mensaje. Dice, dejamos de comunicar, dejamos de hacer marketing
y dejamos de decirle a la gente qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. O sea, cuál es la razón de ser de Apple. Y cuando uno mira eso, y entonces, para mí lo más sorprendente, y viéndolo ahora, año 2021, post pandemia, o dentro de la pandemia y todas estas cosas, entonces lo que más me sorprende son 4 acciones. Una que casi nadie sabe, el tema del estado de resultado y eliminar centros de costo, centros de profit y toda esta porquería. O sea, la simplificación que produce eso en el enfoque de las personas a hacer la tarea que tienen que hacer y cuál es su trabajo, ¿no? Y lo otro es cómo el resto de las cosas están ubicadas logísticamente dentro de cómo hacemos para que igual enfoque otra vez, enfoque y el mensaje. O sea, entendiendo que la restricción está en el mercado, tiene que estar ahí. Pero si yo no hago nada con esa restricción, no puedo pretender que mi compañía va a surgir. Entonces, para mí la brillante es esa, ¿ya? Entonces, Oye, pero sí, si sí, uno elimina los centros de profit o de ganancias sí. y los gerentes que están a cargo de las distintas unidades de negocio ya no son responsables de su estado de resultados, ¿cómo van a tomar las decisiones, weón? Es fácil, no hay gerentes de unidad de negocio porque también los voló, los puso a trabajar en otra cosa, ¿me explico? O sea, al final, para mí, alguna vez creo que cuando estábamos hablando de la estructura ideas de él y que recuerdo que tú empezaste a estructurar algo, hablando de estructura organizacional. Como tengo eh, hecho el árbol de estrategia y táctica exacto, es organizacional genérico para cualquier compañía. genérico para Lo que cualquier pasa es compañía. que no por timidez ni temor, no he No, tenido la oportunidad de mostrarlo. correcto. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que al final hizo ¿cómo se llama este Jobs? Dijo, no, nada de gerente de unidad de negocio, se acabó. Aquí lo que tenemos son desarrollo de productos, por lo tanto hay gerentes de programas de lo que estamos desarrollando para servir una necesidad que nosotros queremos servir en el mercado. Y después lo demás son los gerentes de flujo, ¿sí? De flujo operativo, del que se encarga de conseguir los materiales para poder fabricar, el que valida dónde vamos a fabricar y el que está moviendo los productos de un lado para otro. Y después, ¿qué más tiene? Pues la gente que está ahí en desarrollo de software, la gente que está reclutando, la gente que está entrenando, la gente que cuida a los que están trabajando. O sea, creo que es una concepción No hay que mucho olvidarse más del flujo de efectivo también, efectiva, por supuesto, la parte financiera, sin duda alguna. Porque al pero final que están, ahí la tienen son más dos fácil siameses, porque ¿no? Sí. es más fácil porque todo lo que vende, o sea, es un mundo de venta al consumidor final y en el consumidor Sí, final sí. no hay crédito. O sea que el crédito lo harán otras entidades, pero no Apple. Así es. Y no solo eso, sino que además eh, el desarrollo de cosas que no son necesariamente, o sea, para mí es la creación hoy todo el mundo habla de la transformación digital y los uno y los ceros, cómo tenemos un Ujú. mundo por ahí atrás. Pero la otra brillante es el desarrollo para mí de toda la plataforma Apple desde el punto de vista de los iTunes y el Apple Store y todas estas cosas, donde tienes un universo, un ambiente donde tú compras un producto Apple y, por ejemplo, el teléfono está sincronizado con el iPad, con la computadora, con todas las vainas y todo es seamless. O sea, no tienes que hacer prácticamente nada y busco una cosa aquí, está acá y esa lógica, o sea, para mí cómo fue y revolucionó también la lógica, cómo cambió la estructura de la industria de la música, por ejemplo, ¿no? Con todo lo de iTunes y Apple Music. Entonces, tiene muchas cosas, pero al final lo que me da la sensación es que el hombre pensaba en mientras más simple, mejor. O sea, ¿por qué hacer Así algo es. que es absolutamente sofisticado, que no sirve absolutamente para nada? ¿Habrá sido idea de Steve Jobs eso de la obsolescencia programada? Porque No lo sé, no yo lo sé. estoy abandonando todos los productos Apple. Todavía tengo el iPad, pero no lo voy a botar a la Ujú. basura, me sigue funcionando, pero ya no le puedo cargar. Tengo un iPad 2
Ujú. y no le puedo cargar algunos software porque no puedo, o sea, a menos de que le haga lo que dicen, le llaman jailbreak Sí, en internet, que es hackearlo hackearlo, exacto. y ponerle Cydia, que es la tienda esa de los no tan legales. Entonces, no puedo cargarle algunas cosas. Estaba suscrito al diario digital Mm, y llegó un momento en que no lo podía leer en ese iPad. Entonces, no me compré otra tableta. Ya me aburrí, ahora lo veo de otra manera. Me suscribí al diario también. Ya no tengo sí, que... Lo leo pero ese iPad lo tengo para ver películas y para otras cosas, pero próxima tableta que me compre no va a ser Apple ni a palos, pero ni a palos. Y yo creo que mucha gente piensa más o menos lo mismo, porque yo he sí, o visto sea, mucha gente que usaba iPhone y tú lo ves y anda usando un Android. sí. O sea, parte del tema es ese, que uno dice, bueno, exactamente, o sea, ¿por qué tiene que llegar hasta un punto donde se sienten en la necesidad? ¿Sí? Porque claramente hay una motivación de que sienten que una necesidad de imponer esa limitación obligada o restricción donde te fuerzan a, es como decir, si usted quiere seguir con Apple, perfecto, pero el precio que tiene que pagar es que para siempre tiene que seguir renovando equipo Y a un precio que y no te digo nada. por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que eso es un error, pero Este, este que tengo aquí l- es el reemplazante de un iPhone 5. ujú, Me costó, yo creo que el 20% de lo que cuesta un iPhone 5, o menos tal vez. ujú. O sea, lo que costaba en esa época. Tiene 32 gigas, 4 gigas en RAM. No tengo ningún problema. Tengo Funciona mucho más todo, ¿sí? libertad. O sea, no, sí. Y la verdad es que no tengo que cambiarlo. Pero ya estoy mirando cuál es el siguiente modelo y vale igual. O sea, menos del 20% de lo que cuesta el iPhone. Menos, Correcto. un diez por Ven. ciento por ahí. No, 15. Sí, yo creo Entonces, que digamos, lo que está claro es que la historia de era Jobs Steve no es Jobs el que perfecta, ¿sí? llevaba. Steve Jobs era el que tenía una idea clara. Yo creo que Ujú. Tim Cook no tiene esa idea, o sea, esa mente estratégica. Eh, Se deja de confundir. sí, o sea, claramente la ejecución no es la misma y es que como no sé, no te sabría decir todas aquellas cosas que uno le puede criticar o que le critica a Apple con razón y que a uno lo molestan, lo perturban porque yo pienso que mientras más libertad le das a tus consumidores o tus clientes directos y mientras más potencial le abres, mejor, no peor. Entonces, ese tema de tratar de ponerles unas esposas desde el punto de vista del equipo, del sistema o el ambiente, no sé. Y Digamos que ese, trata de bajar tu música, trata de subir la música, trata de bajar las fotos. no, no, olvídate, olvídate, no, nada que ver. Sí, sí, entiendo bien, pero y uno ve que ese dilema, y esos son parte de los dilemas que tienen las empresas, les está pasando a todos, porque tú ves Google, que es otro monstruo, y por ejemplo Google Fotos tiene, se supone con las cuentas de Gmail y todas estas cosas, tiene una capacidad ilimitada para guardar fotos. Ah, no, ahora ya está salido que están discutiendo que ya las van a limitar, que ya no vas a tener fotos ilimitadas ni capacidad ilimitada por vía, como era al principio. Entonces, Pero yo creo son que todas eso esas cosas que... tiene que ver te- con un modelo de negocio. Te, te, te hacen adicto a tener capacidad ilimitada, entonces después te dice, mm, bueno, pero esto te va a costar ahora un centavo por cada mega, o lo que sea. sí, sí, Y con el 10% de la población que ya está usando eso, que acepte pagar, y el negocio está bueno, correcto. Sí, no, por supuesto. se suma. Pero
O sea que las lecciones con Steve y Steve Jobs, la primera lección se puede resumir en una sola palabra, ¿cierto? Foco. Sí, es horrible desde el punto de vista que, pucha, Eli nos lo repitió una y otra vez y que volver a decir, Eli tenía razón. Es así como aburridor, pero es la verdad. ¿Ah? Pero con esa misma idea, hoy día en la mañana leía en el diario, o sea, hay dos noticias que durante la semana yo escuché y, y que la celebran. Las dos la celebran mucho. Ajá, La mayoría de la gente la celebra. Y yo no sé hasta qué punto uno pues, debería celebrar tanto. ya, Una de las noticias que decían la- casi todas las marcas de autos, eh, algunas antes, otras después, el 2025, el 2023, el 2030, no sé qué, no van a fabricar ni un solo auto más que no sea eléctrico. O sea, I don't believe it. Volkswagen tiene esa meta para el 2030. Creo que hasta Lamborghini tenía esta cuestión. O sea, Ya, Jaguar fue la primera que escuché. Jaguar que antes del 2030, 2020 algo, todos los autos que va a fabricar eléctricos. Y entonces, ¿qué es lo que hay tanto que celebrar de eso? O sea, esto es gracioso porque yo fui el año 2000, escribí un artículo cuando todavía no existían los blogs, no ujú, existía el concepto de blog. Yo escribía un newsletter, se llamaban así newsletters o un boletines. newsletter, sí, correcto. Entonces yo escribía un newsletter y algunos de los artículos trataba de por qué no usar energía eléctrica a bordo de los autos. Ujú. Y, y entonces, no sé si lo escribí, tengo ahí todos los artículos, pero no sé si lo escribí o fue algún comentario, algo que, pues mi razonamiento era, es impresionante que desde eh, principios del siglo XIX, que fue cuando un suizo, que no me acuerdo el nombre, fabricó el primer automóvil, que uno pueda decir automóvil, Ujú, que era como una carreta con una rueda grande, tenía una palanca y un motor de vapor, y ya. se movía y podía dirigirlo. Y se rieron de él, pero a carcajadas, dijeron qué cosa más excéntrica, bonito el invento y no sé qué, pero jamás un automóvil va a reemplazar un buen caballo o un buen carruaje tirado por caballos, po. Sí, ¿No? ¿Cuánta gente puede subirse ahí? Visionarios, po. claro. Y eso fue por ahí por el 1800 algo, o 1900, no, 1800 algo, sí, 1830 y algo, 20. Ujú, Y en 1862 es el año que un juez galés que se llamaba Sir William Grove, que también era científico, dentro de sus experimentos descubrió eh, una reacción química donde producía electricidad aportando el hidrógeno molecular a algunos componentes, a algún compuesto, y se producía esto, electricidad a fuerza electromotriz, sin degradar el electrolito o sin degradar el componente. ujú, O sea que no es el mismo principio de Volta, donde tú tienes un consumo del electrolito. correcto. Entonces a eso le llamo celda de combustible o pila de combustible, Ajá, porque uno le agrega el hidrógeno y tampoco hay una combustión, es una conversión electroquímica. No voy a correcto. explicar ahora el detalle, pues el principio se puede aplicar de distintas maneras con membranas
de intercambio protónico o alguna otra principios con un núcleo de carbono, bueno, en fin. 1862. O sea que hasta 1902 tienes 40 años para desarrollar la tecnología. ¿Por qué razón la industria automotriz se basó en petróleo, en motores de combustión interna, cuando ya los motores eléctricos estaban inventados? Los motores eléctricos de inducción o estáticos, o sea, perdón, estáticos, no hay que ver, asincrónicos, sincrónicos, o sea, toda la variedad de motores ya existía, ya estaba inventado. ¿Por qué toda la industria automotriz se basó en una economía basada en petróleo, donde construir un motor de combustión interna es muchísimo más complicado que construir un motor eléctrico? Que métale ahí bobina y después construir el auto y un montón de partes móviles y todas las válvulas y todas las partes que se puedan desgastar, todas las cosas que pueden salir mal en un automóvil. Una explosión, para Y, empezar. y además la extracción del petróleo, refinarlo, todo. ¿Por qué se basó toda la movilidad mundial durante los últimos ¿cuántos? 120 años en petróleo. Y recién ahora vamos a descubrir que eléctrico era mejor. Es raro, bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón por qué están todos tan contentos porque los eléctricos vayan a ser los predominantes? Porque bajan las emisiones de carbono, man. Eso es porque están tan contentos. Entonces, hay varias cosas que decir al respecto. En primer lugar, hay varias demostraciones de que es mucho mejor que haya más emisiones de CO2 a la atmósfera para que haya más vegetación que le hace mucho más mejor al planeta. Más cultivo, más alimento para los humanos y para los animales, para todo el mundo. O sea que no. En segundo lugar, em, yo sé que esto es discutible, pero al parecer la mayor parte de las emisiones de lo que se llaman gases de efecto invernadero, que parece que es verdad que tienen el mismo efecto de un invernadero, pero la mayor parte de la emisión proviene de los volcanes. A menos de que se desollinen todos los volcanes del mundo, nosotros no vamos a hacer ni una diferencia. O sea que, y así varias razones más. Entonces yo dije, chuta, bueno, está bien. Motor eléctrico a mí me gusta. Tengo también algunos proyectos relacionados. Me encanta la idea. Pero la razón me parece terrible. Que, pues, no hay puro desenfoque, man. Y después, junto con eso, al día siguiente, hoy en la mañana, leí en el Mercurio. El gobierno, no sé exactamente cómo era la noticia, pero bueno, ya se planteó 303 metas. 303 metas. ¿Cómo te puedes plantear 303 metas? Se planteó 303 metas que están todas relacionadas con ser carbono neutral. ¿Cómo se llama el tema de ese carbono Sí, neutral? que las energías renovables van a ser el impulso de... Entonces, qué manera de andar desperdiciando energía mental? O yo creo sea, que, o sea, desde el desperdicio de tinta para imprimir eso, de ahí para atrás, tengo un montón de desperdicio. Porque yo me hago una pregunta, man. Si alguien se pone a pensar esto en forma sistémica, esas 303 metas, no las puede reducir, digamos algo, que a 20, man. Y esas 20 probablemente las puede reducir a una o dos. sí. Porque Exacto, yo está todo relacionado, pues, man. dándole vuelta a lo que, por donde empezamos, ¿por qué no tres o cuatro cosas y ya, no más? Cuatro pilares Bueno, entonces fundamentales. yo lo que digo es,
incluso para pensar mal, lo puede hacer mejor. Sí, Y se en una nota de que esas está te das disperso. cuenta. Claro. Eh, y, y en una de esas uno, cuando ya llega al fondo, dice, entonces al final estamos tratando de hacer solamente esto. Sí, ¿y para qué? Qué buena pregunta. Entonces ahí ya uno puede ir un poquito más abajo Ujú. en la causa. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Cuál es el dilema que está tratando de resolver? De resolver, exactamente. Y es que ese es un drama, pues. La mayoría de las personas no piensan en estos términos de que se pueden eliminar todos los dilemas. Eso está fuera de sus posibilidades. La gran mayoría de la gente piensa en términos de vamos a lograr la mejor optimización dentro de esta El contradicción. trade-off, o sea, piensan es en trade-off. Puro, pero es verdad que existen trade-offs, Sí, eso, pero no en el sentido que, porque, de nuevo, cuando a la misma palabra uno le da dos significados distintos, exacto, entonces eso es lo que iba produce a toda la decir. Pongámonos de confusión. acuerdo, exacto. ¿Cómo ¿Qué la definimos significa? para ¿Qué poder... significa optimización? ¿Qué significa Exacto, trade-off? Que a todo esto, la palabra optimización, alguna de ellos le escuché a él y decir, y entonces optimizan en la flecha de es conflicto la y eso flecha es de un error. conflicto. Sí. Dijo eso y entonces de ahí en adelante yo después escuché y hasta el día de hoy escucho a algunos expertos mundiales de teoría de En restricciones contra de hablar de optimizar. que la optimización es un error. Digo, pero entonces no ha entendido absolutamente nada de lo que es teoría de restricciones. Teoría de restricciones es Exacto. optimizar el Es, sistema así es. sujeto a sus restricciones. Exactamente. O sea que toda o sea, la divagación que me acabo de mandar tiene que Demandar, ver sí, con este mensaje de Steve Jobs. Cuando uno piensa con claridad, foco, son pocas las ideas, man. es Cuando yo correcto. veo a alguien que dice tengo 303 metas, o sea, no tengo que preguntar absolutamente nada, ya sé que no ha pensado con claridad. Correcto. Sí, ayer, como para seguir complementando, espera, que estoy buscando algo, aquí está. Estoy buscando algo que ayer anoté, porque vi un video que me había compartido tú hace bastante tiempo, lo volví a Ujú. revisar. Te déjame buscarlo aquí, eh, ¿Quiere el compartir? comentario, porque quiero ser lo más preciso posible en repetir lo que le escuché a este man. Y no me acuerdo del nombre. ¿Te acuerdas de qué era? Sí, claro, Sí, es la pero, nueva forma de explicar, o sea, por qué hablamos de, o sea, cuándo ah, realmente la forma pero de fue hace explicar. poco, yo creo que 3 semanas atrás que te mandé eso, ¿no? Pues, my friend, Yo ni me son acuerdo del tantas las nombre. cosas que intercambiamos que ya no sé Me si son pareció 3 semanas, interesante. 3 años, sí. Era como O una charla sea, de TED o algo así, ¿no? sí, es una charla de TED, exactamente. Ujú. Y la encontré, o sea, brutal. Me pegó como dicen los chilenos, un combo en la guata, o sea, me pegó fuerte. Eh, te voy a leer lo que está aquí, que es una de las partes que más me gustó, obviamente porque uno de mis ídolos intelectuales es Karl Popper, pues lo encuentro brillante. No que tiene todo perfecto, pero me hace pensar. Entonces, en una parte del video, y después se los paso porque vale la pena escuchar al man. Dice, nuestra conexión con la realidad no es nunca percepción solamente. O sea, no es empiricismo, ¿cómo se dice? Sí, empiricismo sería, de que todo lo percibimos a través de los sentidos. Está siempre, como dijo Karl Popper, cargada de teoría. Es decir, que tenemos que tener teoría, ideas de cómo funcionan las cosas, hipótesis, y el conocimiento científico no se deriva de nada. Es como todo conocimiento, es conjetural, es decir, todo lo que tenemos son conjeturas, basado en prueba y error, comprobado mediante la observación y no derivado de ella. La observación es una de las formas que tenemos de probar esas conjeturas. Así que fueron las conjeturas comprobables la gran innovación que abrió las puertas de la prisión intelectual, es decir, está hablando de la ilustración
y de la revolución científica industrial como parte de. No, al contrario de lo que usualmente se dice, la comprobabilidad es común en mitos y en toda clase de formas irracionales de pensamiento. Cualquier maniático que diga que el sol saldrá el próximo martes tiene una predicción comprobable, ¿ya? Y lo que está diciendo es que la gran diferencia entre lo que hizo que el mundo despertara y empezara a usar el intelecto para ir desarrollando las explicaciones correctas es, ¿dónde está? ¿Estás buscando parte de la cita? Sí, estoy buscando en seminario. el documento porque es que lo quiero traducir bien, o sea, quiero... Ser fiel Entonces, al ajá, es fiel a lo que dicen. mensaje. Entonces, para lograr la esencia que hace la diferencia, que permite el progreso, hay que buscar buenas explicaciones. Aquellas que no pueden ser fácilmente modificadas sin que dejen de explicar el fenómeno. Exactamente, esa era la... Porque él decía que una vez que uno tiene una explicación, si no la puedes variar mucho, ¿sí? O sea, es muy difícil de cambiarla para que te explique el fenómeno, y cuando tratas es casi como la lógica de effect, cause effect. Es decir, cuando uno ve un efecto y especula la causa, la conjetura, entonces buscas otro efecto que responda a la misma causa, entonces estás validando que esa conjetura probablemente tiene un grado de ser correcta más amplio, ¿ya? Porque hay otro fenómeno, otro efecto que coincide con la relación causa-efecto. Entonces lo que dice es que la diferencia que existe entre antes de la ilustración por miles de años hasta que explicamos el funcionamiento de la naturaleza con mitos y con una cantidad de cosas. De ahí en adelante empezar a entender, y aún así todas las explicaciones que tenemos hoy en día son las mejores, pero no son absolutas, sino que siguen siendo conjeturas que tenemos que ir validando y cada vez aparecen más cosas. Pero la forma, lo que cambió la efectividad de nuestro pensar es eso, que en lugar de echar un cuento, ¿sí? A eso lo llamo yo el mito, el cuento que podemos cambiar y agregarle como si fuera la interacción entre las personas y un aspecto novelesco, que las condiciones las podemos acomodar para explicar la nueva condición del fenómeno natural que no se explicaba antes. Entonces dice, ya eso es una señal de que está mal. Uno tiene que agarrar y tiene que tener esa esencia que es muy difícil de modificar en la explicación causa-efecto, y que pueda ser retada en ese sentido. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y al final, después dije, bueno, ¿eso a qué se relaciona? Y es lo que estamos diciendo, es un principio. O sea, un principio fundamental para nosotros es que efectivamente un sistema está todo interconectado, por lo tanto tiene que existir un elemento que denominamos restricción, que es cuando tienes grados de libertad mucho menores. O sea, mientras más conectados, los grados de libertad se reducen. Entonces, eso para mí es una condición que estamos diciendo que es muy difícil de cambiar. ¿Sí? Y como es muy difícil de cambiar, entonces se derivan todas las otras consecuencias de la lógica. No sé si estoy siendo explícito o si me estoy explicando bien, pero me impactó. Ahora les pongo el enlace al video porque me pareció extremadamente bueno. Bueno, Sí, y ese, pediría que nos enviaras el enlace. Sí, sí, porque claramente los confundí más de lo que Sí. les expliqué. Ya lo voy a buscar. no, Por aquí lo pero tengo. y ese que te mandé recientemente, ese era un científico ecologista, ¿cierto? Y sonaba como bien británico, pero puede haber sido Ah, sudafricano, sí, quién claro, sabe. parecía australiano-británico acerca Sí, de lo que era la australiano suena ciencia. más, ¿no? Sí, sí. Muy bueno Y también, muy bueno. ahora, yo lo que tengo, o sea, vamos a explicar qué es lo que hice en un video como de 4 minutos, voy a ver si en 15 segundos. Dice básicamente que la cantidad de lo que se supone son científicos que salen de las universidades con PhDs. Javier tiene dos. Eh,
y dicen que hacen ciencia, entonces dice este señor que se encandilan con si está dentro de un paper revisado por pares o no. Si no está en un paper revisado por pares, entonces no es ciencia, man. Dice que eso es una tontería porque al final eh, los papers revisados por pares al final son revisados por los que estaban dentro del mismo campo de saber y entonces se ponen todos de acuerdo y no pueden salir nunca de lo que ya están de acuerdo. Pues yo no Eso estoy se tan de llama, acuerdo con eso. eso, o sea, Endogamia. una de las cosas que yo estoy de acuerdo que el efecto negativo, perverso de solamente confiar en lo que está peer review, o sea, en todo lo que está revisado solamente aprobado, digamos, el punto de vista por los pares, es la endogamia intelectual o el pensamiento de rebaño. ¿Ya? Esa es la rama negativa de que eso funcione así. Bueno, pero eso es que es pensar que los pares, o sea, que son malos los revisores, po. Porque una de las características que decía Eli, que tenía un paper que ganaba el premio Nobel, Sí, era que cuando otro físico lo leyera, no tenía que tener más de 4 páginas. correcto. Pero cuando otro físico lo leyera, Sí. dijera, Oh, shit. exacto, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Esto Exacto. es obvio. Es obvio, Y, exactamente. y lo cambia todo. O sea, la incapacidad, este señor tiene poca confianza en la capacidad que tienen los revisores de reconocer lo que está, o sea, un buen razonamiento cuando lo ven. Entonces yo creo Claro. que eso es un error, ¿no? Quiero hacer una pregunta, ¿puede ser? Adelante, con Pero todo por gusto, supuesto. de eso Con se trata, respecto sin a Eli demorarme. Gondler, cuando, a ver, esto es algo que siempre me pregunté. Él dice que cuando existe un sistema, existe una restricción, ¿sí? O que puede, no, en realidad dice que puede haber una o dos restricciones como máximo. Pero todos los ejemplos que dio durante, bueno, por lo menos lo que yo vi, es que siempre dice, por ejemplo, el ejemplo de la cadena, dice, bueno, ¿cuántos eslabones más débiles tiene una cadena? Uno por definición. Cuando hace el análisis del tambor amortiguador cuerda, también encuentra una restricción. A lo que se refería a que podía haber más de una, es que puede haber restricciones políticas, restricciones de proveedores o ese tipo de cosas. O tiene algún ejemplo en el cual las restricciones sean dos. Te Bueno, puedo contestar de dos maneras eso, pero dale, sí, Javier, ¿qué muy tenemos? rápido. Te voy a contestar tal vez de una forma que no es una respuesta directa, pero para mí existen tres restricciones siempre brutalmente activas, están siempre activas, y, o sea que son tres, y depende de uno qué decisiones tomas, el resultado que vas a obtener mayor o menor. La primera restricción es una restricción interna en la compañía. Y esa restricción interna depende de cómo yo decida cuánta capacidad tener y cómo la administre los recursos de los que yo soy responsable para satisfacer la segunda restricción, que es el mercado. El mercado siempre va a ser una restricción. Lo que pasa es que como yo decida manejar mis recursos internos, la hago más o menos patente para mí y me va mejor o peor. Y después con esas dos hay una tercera, que es la última, no hay otra, que es lo que tenemos aquí dentro de la cabeza y que Eli llamaba la atención gerencial. ¿Por qué? Porque es como decidimos y como entendemos el mundo. Entonces, mientras entendamos el mundo cartesianamente o a través de que todo se puede mejorar de a pedacitos, estamos jodidos. ¿Sí? El resultado que tenemos es ese. Entonces, yo digo que estoy de acuerdo con él, la restricción última es la atención gerencial. Si yo no estoy aplicando pensamiento sistémico, ya por ende tengo un techo sobre lo que soy capaz de hacer. Y además de eso, depende de lo que yo decida hacer con mis recursos internos y cómo decida tratar al mercado. Entonces, son tres restricciones que tengo que manejar siempre, sí o sí o sí, y como cabeza de la organización no me queda otra que repartir mi atención en esas tres cosas. Pero si yo logro administrar bien mis recursos y manejar la misma lógica sistémica de la restricción y todo,
ya es menos preocupación. La desactivo dentro de la atención que le tengo que dedicar y puedo enfocarme a la más difícil de todas, que es la restricción de mercado. Y de esa manera, al hacer eso, inmediatamente uno, ¡pum!, enfoca la restricción última de la organización, que es la atención gerencial, el recurso limitante, que si no está bien hecho, pues ahí tienes el resultado. Entonces, por eso es que el foco, al final, la acción, ese botón de bomba atómica que es para mí, cuando usamos el ejemplo de Jobs, empezando el día de hoy, es tan brutal. Cuando uno ve a alguien que tiene foco, uno dice, me cacho en la, ¿no? La P que lo trajo al mundo, ¿sí? ¿Cómo es posible que sea tan brillante este mamón? Precisamente por eso. Para mí es eso, Fish. Sigo buscando el video. Adelante. Bueno, yo tenía dos respuestas para tu pregunta, Daniel. Una es muy parecida a la que te acaba de decir, Javier. Voy a hacer un par de comentarios. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier. Voy a hacer un par de comentarios respecto a eso. Pero primero parto con la segunda, que es más banal. Si tú tienes una línea de producción, puedes tener dos o más recursos que se conviertan en la restricción o el dictador de flujo temporalmente, dependiendo del mix de productos. O sea que tú tienes, por ejemplo, una línea de... Estoy pensando en ejemplos reales que nos haya tocado examinar. Aquí tenemos una línea que hace parabrisas curvos, pero también puede hacer vidrio de auto plano. O sea, pues hay algunos de los vidrios que van en los autos que son planos. Y entonces, cuando haces curvo, la capacidad que restringe, o sea, el recurso que restringe la capacidad de sacar más productos son los hornos de curvado. O sea, donde uno curva los vidrios. Que la forma de hacerlo es que tú metes el vidrio y le elevas la temperatura, le pones una matriz, unos apoyos de una matriz y, y lo calienta. Y entonces el vidrio se empieza a formar y va tomando una curvatura. Es todo un arte. O sea, los curvadores de vidrio son unos verdaderos artistas. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando hace entonces los vidrios que son curvos, los hornos son la restricción. Y cuando haces vidrio plano, puede ser ensamble o un ensamble más adelante. Si es solamente plano, el ensamble es que hay que laminar, ¿cierto? Los vidrios curvos también hay que laminarlos, pero se laminan después de curvarlos. Entonces, ¿qué pasa si en un mes tienes solamente vidrio plano? O el 80% de los vidrios son planos. Los hornos los usas, pero no son restricción de nada. Entonces, todas las fechas que uno pueda prometer, porque al final de cuentas en eso se termina traduciendo todo, cuál es el plazo que lo voy a prometer a la siguiente orden. Si la mayoría de los productos son planos, entonces el recurso que dicta el flujo y que restringe todo es la operación de ensamble. Pero si tenemos más del 50%, 60% de los productos son curvos, probablemente, como también pasan por el ensamble, entonces probablemente las fechas las vamos a tener que dictar o dar para los productos curvos, las vamos a tener que dar por los hornos de curvado. El ensamble todavía sigue dándole fecha a los productos son planos. Entonces ahora tengo dos restricciones que están activas dependiendo del mix de productos. Ahí tienes un ejemplo de cómo puedes tener por mix de productos. Hay otro ejemplo y que es, yo creo que por un error de diseño, es cuando tienes
capacidades balanceadas en 2 o más recursos. Cuando tienes capacidades balanceadas, entonces lo más probable es que uno observe que se te puede activar uno u otro. En ese caso, Eli le llamaba a eso restricciones interactivas, que es distinto al caso del mix de productos, eso es distinto. Estos son restricciones interactivas y las restricciones interactivas le producen más vibración al sistema, más gasto de energía, que es lo que se supone que uno está ahorrando por haber balanceado. Ya sabemos lo que pasa balanceando líneas. Entonces, pues la solución a eso es elevarle la capacidad a uno de esos dos, como lo dice. Y el comentario que tengo respecto de todo lo que dijo Javier es que yo creo que la restricción de la atención gerencial no debería ser activa nunca. En el momento en que se activa es cuando a los gerentes o las personas que toman decisiones no les queda tiempo para atender todas las decisiones que tienen que tomar. Pues finalmente los gerentes, ¿qué hacen en una empresa? Es tomar decisiones. ¿Qué es administrar una empresa? Esta es mi definición, la escribí en ese libro del 2018. Ya están pasando los años. Pucha, sí. Sí, enero del 2018 además, publicado. Mi definición es que administrar una empresa es tomar decisiones para lograr su propósito. Y si uno le pone un poquito más de sustancia, es para sincronizar a los elementos del sistema para lograr la máxima productividad respecto a su propósito o su meta, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con un gerente que me dice que no tiene tiempo, esta semana me encontré con uno. Lo tengo por escrito en el WhatsApp. No tiene tiempo para examinar algo porque tiene que priorizar los temas. Entonces yo a él le dije que estoy absolutamente de acuerdo con él, que tiene que priorizar, o sea, tiene que enfocarse, yo no le puse la palabra priorizar, tiene que enfocarse en aquellas iniciativas y aquellas decisiones que le produzcan mayor valor a la compañía. No cabe la menor duda que cuando quiera conversamos. Pero o sea, yo no estoy de acuerdo con él que tenga que priorizar nada. Priorizar significa, o sea, la palabra elegante que elegimos para decir que vamos a trazar algo. Correcto. Es postergar. Priorizar es postergar. Ahora, si yo postergo y postergo y postergo algunos temas y da lo mismo, es que ese tema no tenía que haber estado en la lista nunca más. O sea, ¿para qué tengo el tema? O sea, para llenar mi tiempo. ¿Para qué está ese tema ahí? O sea, si no un tema importante es un tema que si yo no le pongo atención, algo malo me va a pasar de todas maneras, tanto en el presente como en el futuro. Si lo postergo lo suficiente, se me va a convertir en urgente. Porque urgente es algo que si no le pongo atención ahora, es inminente un El efecto efecto negativo negativo. grande. Exacto. Eso es una urgencia. Entonces, si un tema de mi lista yo lo puedo postergar y no se convierte en urgente nunca, no tiene que estar en la lista en primer lugar. Nuevamente, foco, enfocarse. O sea que por eso digo, la atención gerencial no debería de ser nunca una restricción activa. O sea, más bien a todos los gerentes les tienen que sobrar el tiempo, a Tiempo todos. y capacidad. Si no les sobra el tiempo, algo mal están haciendo. Y siempre es posible. ¿Y cuál es el secreto? Enfocarse. No, es que tenemos 303 metas. Ahí no, ahí no le va a Olvídate. sobrar tiempo nunca nada. Ahí lo Siempre que están le va a haciendo es faltar tiempo. correcto. Y yo para terminar de poner otro granito de arena a lo que está diciendo Matías, yo hice el comentario una vez que eh, estábamos haciendo un club de lectura de la meta con el grupo de Brasil
Y lo que me atreví a comentar es que en realidad la meta no era otra cosa, sino el primer escalón de entendimiento que Eli había utilizado para que la gente aprendiera a pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque les plantea un problema físico, de naturaleza física, la planta, la línea, ¿no? Y entonces está la restricción y los recursos, pero al final, cuando uno va y mira todas las decisiones que terminaron cambiándose y todas las cosas, las reglas, entre comillas, que modificaron, son todas políticas, por lo tanto son todas decisiones. Y eso quiere decir que todo proviene de cómo decidimos organizar. Al final es eso. Y la verdadera restricción que tenemos para administrar las empresas y sacarlas adelante, por eso es que, insisto, y con lo que dice Matías, es la atención gerencial. Dependiendo de lo que tenemos aquí en la cabeza, terminamos embarrándola o no. Y mientras más claridad tenemos sobre los criterios y los principios de cómo operamos y qué impacto tiene eso en la realidad, el resultado es cada vez mejor. Y un indicador clave, pero crítico, de que la empresa lo está haciendo bien es que el gerente general cada vez tiene más tiempo. Y voy a referirme a un ejemplo que fue, pero súper gracioso, cuando en ese momento el CEO del Grupo Berlín le dije, Clemens, necesito que me des una evidencia de que efectivamente la visión viable está funcionando. ¿Y qué es lo que más ha resultado? Entonces te dice, bueno, tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Primero te voy a dar el aspecto positivo, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que más me aterraba y el mayor consumo de tiempo mío antes de empezar el proyecto era que tenía que atenderle el teléfono a los clientes más grandes, a escucharle todas las letanías y las quejas de por qué no les entregábamos y todo lo que estaban preocupados de nuestro servicio. El resultado más genial que ha ocurrido en estos pocos meses es que ya mi teléfono no suena. Pero eso tiene un aspecto negativo. Ahora no sé cómo justificar mi trabajo. No sé qué hacer. Ese es Clemens para usted. Tiene que abandonar el mundo del costo. Sí. Clemente del campo. Clemente Campestre. Así es. Pero genial ese señor. Sí. O sea que finalmente cuando uno va a leer los árboles de estrategia y táctica, yo creo que con toda intención lo escribió así Eli. No sé si fue Eli que redactó esa última, cuando pone el supuesto suficiencia Eso te iba a del decir, paso 1. la entidad número 5 del árbol de estrategia y táctica de Goldratt Group. Sí. Ah, no. ¿Cuál es esa? Que no vamos a hacer nada que otros puedan hacer. Ah, ya. No, me refiero al supuesto suficiencia de la táctica 1 de cualquiera de los árboles que tenemos para las empresas. Sí, sí, sí. Donde dice la estrategia es lograr la visión viable, o sea, el crecimiento y la estabilidad, las dos cosas juntas para siempre. Ese más o menos es la estrategia. Y la táctica es una idea brillante, como no se me ocurrió a mí antes, construir una ventaja competitiva y las capacidades para capitalizar en ella en mercados lo suficientemente grandes, sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. Fantástico. Hágale. Ya está hecho mi trabajo. ¿Cuánto se va a demorar tu parte? Bueno. Entonces, el supuesto suficiencia te dice qué es lo que uno no debe olvidar nunca cuando vas a construir los detalles de cómo vas a implementar la táctica. Entonces, esta táctica que es la misma que te pueden decir en cualquier curso de marketing estratégico, de estrategia, en cualquier universidad, es diferenciarse. Esa es la táctica. Sin embargo, esta táctica, así como yo la dije, contiene elementos que tienen que estar explícitos y que no te lo dicen en los cursos de marketing, que tienen que lograrse sin agotar los recursos de la compañía y que tienen que lograrse sin correr riesgos reales
y que tiene que ser el mercado suficientemente grande, lo cual me hace comentar otra cosa, perdón, la digresión respecto de lo que dijiste tú hace un rato, que una de las restricciones del mercado, que entiendo lo que quisiste decir. Yo prefiero decirle la demanda, Anda. Sí, porque es tienes verdad toda la que el razón. mercado es Sí. una restricción, porque en esta definición de la táctica es el mercado lo suficientemente grande, y cuando uno va creciendo en participación de mercado, tiene que buscar otros mercados, porque seguir creciendo en participación de mercado hace correr riesgos reales. O sea, pone a la compañía en una posición complicada. Entonces el supuesto de suficiencia finalmente dice, como la atención gerencial y la restricción, se deben diseñar, ahora sí que no la estoy diciendo de memoria, pero se deben diseñar procesos que sean simples, efectivos y robustos, las tres cosas. Ujú. Eso es finalmente lo que dice. Entonces, simples son que no necesita hacer un PhD para entender qué es lo que va a pasar y son un par de cosas. Entonces, o sea, qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, en producción, ¿cómo se administra la producción para lograr la máxima productividad y el mejor servicio y la mejor calidad y todo? Entonces, una vertiente es, tengo como 27 KPIs y metas para cada uno. Esa es una vertiente. Y vamos a hacer una programación de cada máquina y vamos a controlar nuestros desempeños de cada máquina y los gráficos X y vamos a anotar cada desviación. O sea, todo, ya conocemos. La otra vertiente, simple. Vamos a reconocer que hay una sola restricción que dicta el flujo. Vamos a limitar el WIP, el trabajo en proceso, al ritmo de esa restricción. Vamos a monitorear todos los días que el WIP que está liberado esté dentro de un rango aceptable. Y vamos liberando en la medida que se me desocupe. Prometemos fechas basadas en la capacidad que sabemos que existe en esa restricción. Y fijamos las prioridades o asignamos las prioridades a cada orden basado en solamente 3 colores. Porque no deberían de haber negro, ¿cierto? O sea, aquí el negro no hay, así que rojo, amarillo, verde. Simple. Entonces, si yo pongo ese sistema y todo el mundo ya lo empieza a hacer funcionar, ¿no se me liberó un montón de tiempo de un montón de gente? Para empezar, de gerente ya no tengo que estar mirando 27 KPIs, que además no entiende para qué son algunos. Efectivo, que efectivamente no sea simplista, o sea, que uno puede hacer una cosa simple, pero que no da el resultado. Tiene que ser efectivo. Y esta solución que yo acabo de describir en producción es simple y efectiva. Y además robusto. Robusto es que o sea, Es como Rocky. sea antifrágil. Es como Rocky. Mientras más le pega, más para adelante. Sí, pero robusto es más bien antifrágil, ¿no? Sí, O sea yo prefiero que, antifrágil entendido claro, pero en ese lo que pasa es sentido, en el que de eso es un término que no lo entiende la el mayoría de la gente. populus. Entonces uno dice robusto. Y robusto es que la solución uno no la cambia a pesar de los cambios ambientales, a pesar de los cambios en la De demanda, las cambios en los a pesar de proveedores, las cambios tormentas, de la no sé qué, cambios de variabilidad, no sé exacto. cuánto. Sí. O sea que uno va y dice, jefe, mire todas las cosas que nos están pasando, nos están cambiando los planes. O sea, los planes no nos están cambiando, nos están cambiando son las circunstancias, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Podemos cambiar Tranquilo que vamos la bien. cantidad de WIP, podemos hacer algunas cosas, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eh, tenemos ahí una fórmula, pues eso es una fórmula, una receta para lograr lo que hemos dicho.
Oye, ya se nos pasó el tiempo. Yo pensé que... Nos entretuvimos. Sí. Harto. Bueno, Antes de terminar, solo para dejar, sí. les pasé en el chat el link al video del doctor David Sí. Dodge. Ahí está que me pareció brillante ese comentario. Fantástico. Está muy bien presentado. Mucho mejor que yo. Daniel, Bueno, está perfecto. en mute. Entonces nos vemos. Antes Perdón, de ¿quieres despedirme, cerrar con algo, Daniel? Perdón. sí, me llamó mucho la atención que te referiste a un árbol de estrategia y táctica que tiene que ver con la estructura organizacional de las empresas. Sí. No sé si en algún momento, Quisiera en alguna conocerlo. reunión, sí, pudiera. La próxima reunión que Matías lo presente y lo discutimos. Que está dispuesto, por supuesto. No, ya lo acabo gusto. de comprometer. Como Gustavo Vitarlo, tenemos Missing in Action con el Core Cruise Strategy. Lo que pasa es que Gustavo vive en Argentina y se la pasa esas en la son solo carretera. excusas. Esas son solo excusas. Mr. Vitar, que Yo- ha grabado yo- aquí, que yo debe sé. el compromiso. Yo sé, yo estoy dando la excusa. Él no da esa excusa, pero yo la doy por él. Yo es por molestarlo nomás. Tan buen tipo que es, que por eso. Bueno, listo. Entonces nos vemos próximo jueves. Muchísimas gracias a todos Un por su abrazo, participación. muchachos. Gracias, hasta luego. Gusto. Un placer. Chao. Muy bien. Hasta luego, gracias. Chao, Sí, Melanie. Me apareció alguien por ahí. Sí.